nos encontramos en el Panteón de Belén, uno de los panteones más famosos del país, en el centro de la ciudad de Guadalajara. Detrás de estas paredes hay una rica tradición de fascinantes y misteriosas leyendas. ¿Qué nos pueden decir estas leyendas de la antigua ciudad de Guadalajara? Si quieres saber, no te despegues porque hoy estamos en el Panteón de Belén y viajaremos al pasado. La construcción del Panteón de Belén empezó con la llegada del obispo Fray Antonio Alcalde, quien venía con ideas innovadoras traídas desde Europa, donde se pensaba más en la salubridad e higiene. Sin embargo, no fue hasta 1787 que se empezó a construir esta edificación, pero en realidad todo estuvo relacionado con lo ocurrido en los años pasados, cuando la ciudad fue golpeada por una oleada de circunstancias adversas, como el desempleo, enfermedades, hambruna, epidemia, insalubridad, aumento de la población y, por obvias razones, muertes. Esto tuvo como consecuencia el sobrecupo de los dos hospitales que se tenían. Entonces se contempló la idea de este nuevo conjunto hospitalario. Se aprobó la construcción del conjunto sobre un área de aproximadamente 9 hectáreas en 1787, hasta que en el año de 1792 fallece Fray Antonio Alcalde y de esta manera se interrumpió la construcción, hasta que en 1824 ya era insostenible la capacidad de los muertos en otros recintos y se inició el proyecto en parte de la huerta y parte del cementerio colindante del hospital, por orden del obispo Diego Aranda y Carpintero. La obra del cementerio fue hecha a manos de Manuel Gómez Ibarra, quien también diseñó las icónicas torres de la Catedral de Guadalajara. Se inauguró en el año de 1848. El panteón fue dividido por dos fundamentos: el espacio y el nivel social de sus ocupaciones. El que era utilizado para la élite es el que mejor se conservó, mientras que el de estrato social más bajo fue utilizado para la construcción de un complejo hospitalario. Este lugar sirvió cerca de 50 años como cementerio. Fue cerrado el 1 de noviembre de 1896 por el Consejo Superior de Salubridad, ya que este había llegado a su máximo cupo y además se creía que la tierra estaba contaminada por la epidemia. Muchos años después, en 1994, se convirtió en museo, por el patrimonio tanto histórico como cultural que alberga, además de la distinguida riqueza que posee la arquitectura del lugar. Actualmente, el Panteón de Belén, a sus más de 100 años de ser clausurado para eventos funerarios, continúa activo, pero como recinto histórico de Guadalajara. Se realizan recorridos diurnos y nocturnos, donde se guía un poco sobre la belleza arquitectónica y las leyendas que yacen bajo la tierra del panteón. Dentro de este recinto habitan muchas leyendas que surgieron en los tiempos que se mantenía en uso, historias que asustaban a los tapatíos de aquellos tiempos, como la leyenda del árbol del vampiro. Cuenta la leyenda que en la Guadalajara del siglo XIX comenzaron a aparecer animales como perros y gatos muertos, con una peculiaridad: estos yacían secos, sin una sola gota de sangre en su ser. Después, la talla de los animales escaló, afectando este raro suceso al ganado. Poco después fueron los mismos tapatíos, es decir, cuerpos humanos eran encontrados sin vida y sin sangre. Poco a poco, la población angustiada aseguraba que esto se trataba de un vampiro. Un ser de la noche que saciaba su hambre al cobijo de la oscuridad, robando el líquido vital del ser que se atravesaba en su camino. Pronto, el miedo se instaló en la ciudad. Las personas dejaban de salir en la noche, se encerraban temprano en sus casas. Antes de que anocheciera, atemorizados por lo que estaban presenciando, rezaban y pedían a Dios que se terminara este suplicio. Pero pronto vino un hartazgo de vivir con miedo, y se armaron de valor y salieron en busca del temido ser que asolaba las noches de la bella Guadalajara. Le encontraron mientras éste iba en casa de su presa. La multitud lo acorraló y sometió con una cruz. Lo llevaron, aunque no fácilmente, al cementerio de Santa Paula, y con una gran estaca de madera le atravesaron el corazón. Cuando amaneció, lo enterraron y cubrieron su cuerpo con una losa pesada de concreto, creyendo que esto detendría al vampiro para siempre. Unos meses después de lo ocurrido, se percataron de que la losa estaba rota, y de ella salía una estaca, la que le había dado muerte al vampiro, y de ella unas pequeñas ramas. El día de hoy, como podemos ver, ha crecido un gran árbol, el cual dice que si raspas la corteza del tronco,
De ella emanará la sangre que el vampiro robó a los incautos tapatíos que se toparon con él. Finalmente, la leyenda reza que cuando las ramas perforen esta losa por completo, el vampiro saldrá en busca de su venganza. Pero no todas las leyendas son sobre seres espectrales. Hay una leyenda conocida como el caso único de Nachito. Ignacio nació en el seno de una pequeña familia. Vivían felices hasta que sus padres se dieron cuenta que una rara enfermedad atacaba al pequeño y querido Ignacio. La enfermedad se manifestaba por un terror incontrolable a la oscuridad. Nadie, ni médicos de la época o brujos, pudieron explicarla, y menos encontrar una cura. Así que sus padres no tuvieron más opción que aprender a vivir con el padecimiento del pequeño Nachito, como cariñosamente lo llamaban. Así, en el cuarto del niño siempre había antorchas para mantener la luz e iluminar durante la oscura noche. Pero una terrible noche se cuenta que se apagaron todas las antorchas de su cuarto, sin ninguna aparente causa. A la mañana siguiente, su madre lo encontró muerto, quizá del terrible miedo que le producía la oscuridad. Con gran tristeza, sus padres enterraron a su pequeño Nachito en el Panteón de Belén. Al día siguiente del entierro, el velador se percató de que el ataúd estaba afuera. Extrañado, se vio obligado a volverlo a enterrar, pero este raro fenómeno se siguió repitiendo durante los siguientes 10 días. Hasta que los padres supieron de la extraña situación del ataúd de su Nachito. Ellos informaron del padecimiento de su hijo y procedieron a solicitar un permiso para construirle un ataúd de piedra y así dejarlo sobre la superficie de la lápida y no volviera a estar en la oscuridad. Hoy nosotros podemos ver cómo siguen dejando obsequios sobre la tumba del pequeño Ignacio para que él pueda jugar con ellos, al fin juntos. La historia nos es relatada que hace mucho tiempo había en la ciudad una familia muy acaudalada, con un hijo que se llamaba José María, quien era un joven con una vida plena, pues su familia le prodigaba todo lo necesario y más. Era el orgullo de la familia. Pero como suele pasar, el destino se hizo presente, un suceso que cambió su vida por completo. Conoció a una mujer dotada de gran belleza, hermosa y joven. Encantó inmediatamente al joven José. Su nombre era Andrea. Sin embargo, al revés de José María, ella había nacido en circunstancias opuestas a él. La única posición valiosa de la joven era su belleza. Ellos formaban una hermosa pareja que se prodigaba amor sincero, y todos parecían estar contentos. Incluidos los padres de Andrea, todos, menos la madre de José María, que hacía todo lo que estaba en su poder para separar a los dos jóvenes enamorados. Y lo logró, pues impedía que la pareja se viera. Un día que al fin lograron verse, tomaron una decisión fatal, que les permitiría estar eternamente juntos. Ambos se quitaron la vida en el conocido jardín Aranzazú. La pareja fue encontrada y llevada al Panteón de Belén, donde la familia de José María poseía una propiedad. La madre, que en vida buscó separarlos, no podía con la pena, así que llena de culpa por lo que su capricho había logrado, mandó a hacer un lazo nupcial hecho con flores que depositó sobre las cruces entrelazadas que se colocaron sobre la tumba. Esto con la intención de mostrar su arrepentimiento, y al día siguiente las flores se habían convertido en piedra. Ella lo tomó como el perdón que le habían otorgado los dos jóvenes enamorados que ahora yacían juntos en la otra vida. Otra historia que reguardan estos antiguos muros es la que se conoce como Volver a Morir. Trata de una joven llamada Victoriana, proveniente de una familia de las más acaudaladas de la ciudad, cuyos padres siempre fueron buenos con ella, pero al llegar a la edad casadera arreglaron su matrimonio con un hombre mucho mayor que ella, amigo de la familia. Él era hombre de mala fama, mujeriego y borracho, pero ella, educada con la paciencia que debían tener las mujeres de esa época, hacía todo lo que una esposa debía. Así tuvo 3 hijos, Octaviano, Alejandro y Javier. Cuando los padres de Victoriana mueren, le dejan una jugosa herencia, que su terrible esposo se encargaba de despilfarrar, pero sus excesos le llevaron a su muerte, de modo que Victoriana se quedó sola con sus hijos, los cuales no eran mejor que su padre, pues solo esperaban que su madre muriera para obtener toda su fortuna. Así, la avaricia de sus hijos le hizo desarrollar una enfermedad rara, que hacía parecer que estaba muerta, pero volvía a respirar y se despertaba. Una tarde, Victoriana volvió a tener un episodio de esta extraña enfermedad, y sus codiciosos hijos aprovecharon la oportunidad y la llevaron al Panteón de Belén y la enterraron.
Cuenta la leyenda que por la noche se escuchó un terrible estruendo acompañado de un aterrador lamento. A la mañana siguiente y con terror, las personas encargadas del panteón vieron que de la tumba de Victoriana salía una de sus manos, hecha de piedra, pues sus hijos la habían enterrado viva. Esta y otras fascinantes historias aguardan dentro de los muros del Panteón de Belén. Ven y conoce su interesante historia. Dinos qué te ha parecido este viaje y sigamos buscando otras historias a ver qué podemos encontrar.